El cliente percibe tu necesidad mucho antes de que tú seas consciente de ella. No hace falta que pidas nada, no hace falta que supliques ni que muestres ansiedad evidente. La necesidad se filtra en los detalles más pequeños, en el ritmo con el que respondes, en la forma en que explicas sin que te lo pidan, en cómo cambias de tono cuando el cliente duda. No es algo que se escuche con los oídos, es algo que se siente, y cuando se siente, altera por completo la conversación. Muchos vendedores creen que el problema está en lo que dicen. Piensan que si ajustan mejor sus palabras, si afinan el discurso, si encuentran la frase correcta, la venta se resolverá. Pero el verdadero problema no está en el lenguaje, sino en el estado mental desde el que hablan. Cuando un vendedor vende desde la carencia, todo su discurso, por muy pulido que sea, arrastra una tensión invisible. Y el cliente, sin saber por qué, se protege. Estás en Audiolibros, un espacio donde se trabaja la psicología del vendedor, el dominio interno y una forma de vender que no nace de la urgencia, sino de la presencia. Aquí no se entrenan técnicas rápidas, se entrena la mente que sostiene conversaciones con calma y poder. Empecemos. Aquí empieza el conflicto real, porque nadie se levanta por la mañana pensando «voy a vender desde la necesidad». La carencia no siempre se vive como urgencia consciente. A veces se manifiesta como exceso de amabilidad, como exceso de explicación, como exceso de disponibilidad. El vendedor cree que está siendo profesional, cuando en realidad está entregando poder, y el poder, una vez entregado, rara vez vuelve solo. Vender sin rogar no es una técnica que se aprende en un curso. Es una consecuencia directa del lugar interno desde el que te presentas frente al otro. Cuando tu mente está en equilibrio, no necesitas convencer, no necesitas insistir, no necesitas cerrar a toda costa. Tu presencia ya está diciendo algo muy concreto. Estoy bien incluso si esta venta no ocurre, y esa señal, paradójicamente, es una de las más persuasivas que existen. El cliente no busca ser convencido, busca sentirse seguro, y la seguridad no nace de los argumentos, nace de la estabilidad que percibe en quien tiene delante. Cuando el vendedor necesita vender, el cliente siente que la conversación no está equilibrada. Siente que hay una expectativa colocada sobre él, que debe responder, decidir, cerrar algo que todavía no ha integrado. Esa presión, aunque sea mínima, activa defensa. Por eso hay vendedores que hablan mucho y venden poco, y otros que dicen menos y generan confianza. No porque sean misteriosos, sino porque no están negociando internamente su propio valor. El vendedor dominante no está intentando demostrar que merece la venta. Está ocupando su lugar con naturalidad, y ese lugar, cuando es auténtico, ordena la interacción. Hay una diferencia profunda entre querer vender y necesitar vender. Querer vender es legítimo, es parte del intercambio. Necesitar vender es peligroso, porque convierte la conversación en una transacción emocional desigual. El cliente siente que tiene algo que el vendedor necesita, y eso cambia el marco psicológico. Empiezan las pruebas, las dudas, las objeciones. No por malicia, sino porque la energía invita a ello. La necesidad huele. No es una metáfora exagerada. Es una descripción precisa de cómo funciona la percepción humana. Las personas detectan la dependencia emocional, aunque no sepan explicarla. Y cuando la detectan, se alejan o toman control. Ninguna de las dos cosas favorece una venta sana. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que vender sin rogar significa volverse distante o frío. Pero el vendedor dominante no es distante, es presente, no es indiferente, es estable, no desaparece, pero tampoco persigue, está disponible sin estar inclinado. Y esa postura, que parece simple desde fuera, requiere un trabajo interno profundo. Porque sostenerse cuando el cliente duda no es fácil. El impulso de explicar, de aclarar, de empujar, aparece casi automáticamente. Es un reflejo aprendido, un reflejo que nace del miedo a perder la oportunidad. El vendedor dominante reconoce ese impulso y no lo sigue, permanece, respira, se mantiene en su eje, y esa quietud tiene un efecto psicológico enorme. El cliente empieza a sentir que la conversación no gira alrededor de la urgencia, que no hay prisa, que no hay presión, y cuando no hay presión, la mente se abre, empieza a evaluar desde otro lugar, no desde la defensa, sino desde la elección.
La venta, en ese punto, deja de sentirse como un examen y empieza a sentirse como una decisión personal. Y todavía no hemos hablado de precios, ni de productos, ni de argumentos, porque nada de eso importa cuando el marco mental está roto. Primero se ordena la mente, luego todo lo demás encuentra su lugar. Aquí conviene detenerse un momento, porque lo que viene ya no tiene que ver con vender más, sino con vender distinto, con entender por qué hay personas que generan respeto sin buscarlo, por qué su palabra pesa más y por qué sus silencios incomodan menos. Si esta forma de entender la venta te está ordenando algo por dentro, escribe dominio en los comentarios. No es por el comentario, es para saber cuántos están listos para dejar de vender desde la urgencia. Quédate, porque lo siguiente es donde esta mentalidad se pone a prueba de verdad. Hay una escena que se repite en casi todas las ventas, aunque pocas personas la observan con claridad. El cliente se detiene, hace una pregunta que no avanza, guarda silencio, o simplemente responde con una frase neutra. En ese instante, el vendedor siente una pequeña contracción interna, una incomodidad leve, pero suficiente para activar un impulso, el impulso de moverse, de decir algo más, de recuperar el control. Y es ahí donde se define quién dirige la conversación y quién empieza a seguir. El vendedor que no domina su mente interpreta ese momento como una amenaza. Cree que el interés se está perdiendo, que el cliente se enfría, que debe intervenir rápido antes de que sea tarde. Y entonces habla, agrega contexto, refuerza beneficios, aclara dudas que nadie expresó. Todo eso parece lógico, pero psicológicamente comunica algo muy distinto: inquietud. El mensaje invisible es claro: no estoy cómodo con este silencio. El vendedor dominante vive el mismo momento, pero lo lee de otra forma. No lo interpreta como un peligro, sino como una pausa natural del proceso. Entiende que el cliente está procesando, que la decisión necesita espacio, y en lugar de llenar ese espacio con palabras, lo sostiene con presencia. No se acelera, no se justifica, no cambia su postura, permanece. Ese permanecer es poder, no porque intimide, sino porque estabiliza. El cliente siente que no hay urgencia externa empujándolo, que no debe reaccionar para satisfacer al otro, y cuando no siente esa presión, su mente se relaja. Empieza a pensar con más claridad, empieza a escuchar de verdad, y en ese estado, la conversación cambia de nivel. Aquí es donde la metáfora del ajedrez cobra sentido. El jugador desesperado mueve piezas rápido porque siente que el tiempo se le escapa. El jugador dominante no se mueve por ansiedad, se mueve por lectura. Observa, espera, y cuando actúa, lo hace desde una posición más sólida. En ventas ocurre exactamente lo mismo. El vendedor que se mueve desde la urgencia comete errores invisibles. El que espera desde el control interno obliga al otro a mostrarse. El cliente siempre se revela cuando no es empujado. Se revela en sus dudas reales, en sus miedos, en sus prioridades, pero eso solo ocurre cuando siente que no está siendo conducido por la necesidad del vendedor. Cuando percibe que la conversación no depende de que diga sí para que el otro esté bien. Esa percepción crea un cambio profundo en la dinámica. La relación deja de ser asimétrica. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas objeciones no nacen del precio ni del producto. Nacen del desequilibrio emocional en la conversación. Cuando el cliente siente que el vendedor necesita cerrar, empieza a poner resistencia. No porque quiera negociar, sino porque su mente se protege. En cambio, cuando siente que el vendedor está cómodo incluso sin cerrar, la resistencia baja. El control no se pide, se transmite. Transmitir control no significa dominar al otro. Significa dominar el impulso de perderse a uno mismo, de abandonar el eje por miedo al rechazo. Cada vez que un vendedor explica de más para agradar, cede control. Cada vez que acelera para evitar el silencio, cede control. Cada vez que adapta su valor a la reacción del cliente, cede control. Y el cliente, sin darse cuenta, ocupa ese espacio. El vendedor dominante no compite por atención, no busca gustar, no se esfuerza por parecer flexible. Es claro, estable y coherente. Y esa coherencia genera una sensación de liderazgo que no necesita imponerse. El cliente no siente que alguien lo esté empujando, siente que alguien está sosteniendo el marco. Hay algo que ocurre cuando un vendedor deja de necesitar la aprobación del cliente. Su cuerpo se relaja, su voz se vuelve más grave, sus respuestas se simplifican.
Ya no siente la necesidad de llenar cada espacio con palabras. Y esa economía verbal se percibe como seguridad. El cliente no siempre entiende por qué confía más, pero lo hace. Aquí se rompe una creencia muy extendida. La idea de que el cliente tiene el poder porque tiene el dinero. El dinero no define el poder en una conversación. Lo define la independencia emocional. Quien no depende del resultado inmediato tiene margen. Y el margen se siente como autoridad. Cuando el vendedor puede perder una venta sin perder su centro, algo se ordena. La conversación deja de estar cargada de expectativas implícitas. El cliente ya no siente que debe cuidar al vendedor con su respuesta. Puede pensar, preguntar, decidir. Y esa libertad, paradójicamente, acerca más la decisión. En este punto, vender deja de ser una persecución. Se convierte en una interacción más limpia, más clara, más respetuosa. No porque el vendedor sea distante, sino porque está entero. No necesita que el cliente complete nada dentro de él, y esa integridad se siente como poder personal. Este entendimiento no te hace vender más de inmediato, te hace vender mejor, te devuelve margen, te devuelve respeto, y con el tiempo te devuelve algo mucho más valioso: clientes que vuelven sin sentirse perseguidos, clientes que recuerdan cómo se sintieron contigo, clientes que vuelven porque no hubo presión, sino dirección. Aquí muchos creen que ya entendieron todo, pero lo que viene después es donde esta mentalidad se pone a prueba de verdad, porque entenderlo en calma es una cosa, sostenerlo cuando el cliente duda, se enfría o guarda silencio es otra muy distinta. Hay un punto en el que el vendedor empieza a darse cuenta de algo incómodo. No todo lo que dice está al servicio del cliente. Muchas de sus palabras están al servicio de su propia inquietud. Habla para tranquilizarse, para sentir que está haciendo algo, para no quedarse quieto frente a la posibilidad de perder la venta. Y ese patrón, repetido cientos de veces, termina moldeando una identidad. La del vendedor que siempre está empujando un poco más de lo necesario. El vendedor dominante rompe ese patrón desde dentro. No porque se lo proponga como estrategia, sino porque entiende que convencer es una forma sutil de rogar. Convencer implica que el otro tiene algo que tú necesitas. Implica que debes moverlo, persuadirlo, llevarlo a un lugar donde todavía no está. Y esa dinámica coloca al vendedor en una posición inferior, aunque intente disimularla con entusiasmo o seguridad aparente. El vendedor dominante no convence porque no discute su propio valor, no entra en negociaciones internas cada vez que el cliente duda. No se pregunta si debería bajar el precio, explicar mejor o adaptarse más. Su calma no nace de la rigidez, sino de la claridad. Sabe qué ofrece, sabe desde dónde lo ofrece y sabe que no necesita validación inmediata para sostener su lugar. Aquí ocurre algo muy preciso en la mente del cliente. Cuando percibe que el vendedor no está luchando por su aprobación, baja la guardia. Deja de evaluar cada frase como una posible trampa. Empieza a escuchar sin el filtro de la desconfianza, no porque el vendedor sea más simpático, sino porque no hay tensión implícita. Y donde no hay tensión, hay espacio para decidir. La mayoría de vendedores no se da cuenta de cuánto se justifican. Justifican el precio, justifican el proceso, justifican su disponibilidad, justifican incluso su forma de hablar. Todo eso parece servicio, pero psicológicamente comunica fragilidad. El mensaje invisible es claro: si no te convenzo, pierdo. Y el cliente, al sentir eso, toma distancia. El vendedor dominante no justifica, contextualiza. Y esa diferencia es enorme. Justificar es defenderse, contextualizar es ordenar. Cuando ordenas la conversación desde un lugar estable, el cliente deja de sentir que debe evaluar si te cree. Empieza a evaluar si le encaja, el foco se desplaza y con él la tensión. Su calma vende más que sus palabras. Esta calma no es pasividad. Es una calma activa, consciente, entrenada. Es la capacidad de sostener una conversación sin perder el eje cuando aparece la duda. Es la capacidad de no reaccionar emocionalmente ante un «lo tengo que pensar», un silencio prolongado o una objeción suave. Cada vez que el vendedor logra eso, refuerza su posición interna, y esa posición se transmite. Hay un cambio sutil que ocurre cuando el vendedor deja de rogar incluso de manera inconsciente. Su lenguaje se simplifica. Ya no necesita adornar.
Ya no necesita convencer. Sus frases se vuelven más limpias, más directas, más contenidas. No porque quiera sonar fuerte, sino porque ya no está cargando ansiedad. Y esa limpieza se percibe como profesionalismo. En este punto, muchos sienten una resistencia interna, porque dejar de rogar implica soltar una creencia muy profunda. La idea de que vender requiere esfuerzo constante, que si no empujas, pierdes, que si no insistes, te olvidan. El vendedor dominante descubre lo contrario, descubre que insistir debilita, que empujar genera fricción y que perseguir desgasta la percepción. Cuando el vendedor se sostiene, el cliente se acomoda, no porque sea sumiso, sino porque el marco se vuelve claro. Ya no hay dos fuerzas tirando de la conversación. Hay una dirección tranquila. Y en esa dirección, el cliente puede decidir sin sentir que se juega algo más que una compra. Este es el punto donde muchos empiezan a notar un cambio real en sus conversaciones. Menos desgaste, menos fricción, menos necesidad de cerrar, más respeto, más silencios cómodos, más clientes que vuelven, no porque siempre compren, sino porque la experiencia fue limpia, y una experiencia limpia deja huella. Hay un cierre que no se enseña en ningún manual. No es el cierre de la venta, es el cierre emocional de la interacción. Ese momento en el que el cliente se va, compre o no, con una sensación clara, no fue presionado, no fue empujado, no tuvo que defenderse. Y esa sensación, aunque no se verbalice, es la que define si vuelve. El vendedor dominante entiende esto. No mide el éxito solo por el resultado inmediato, mide el éxito por la calidad de la experiencia que deja, porque sabe que una venta forzada puede cerrar hoy, pero una experiencia bien sostenida abre puertas mañana. Esa mirada de largo plazo solo es posible cuando el vendedor no necesita el resultado para sostener su identidad. Aquí se revela una verdad que cambia todo. Vender sin rogar no te hace perder ventas reales. Te hace perder solo aquellas que se sostenían en la urgencia. Y a cambio, te permite construir algo mucho más sólido, una presencia que no se desgasta con cada conversación, una forma de vender que no depende del ánimo del cliente, una identidad que no se rompe cuando alguien dice no. Cuando el vendedor deja de perseguir decisiones, el cliente empieza a acercarse desde otro lugar, no desde la defensa, sino desde la curiosidad, no desde la presión, sino desde la evaluación genuina, y aunque no todos compren, los que lo hacen con mayor convicción. Y esa convicción reduce devoluciones, reduce fricción y aumenta repetición. Aquí no entrenamos trucos, entrenamos la mente que hace que vender sea inevitable. El problema nunca fue el producto, nunca fue el precio, nunca fue el cliente. El problema fue el lugar mental desde el que se intentaba vender. Cuando ese lugar se ordena, todo lo demás se acomoda, las palabras pesan más, los silencios incomodan menos, y la venta deja de sentirse como una lucha constante. El vendedor dominante no necesita demostrar poder, lo irradia. No necesita insistir, sostiene. No necesita convencer, dirige con presencia. Y esa forma de estar transforma por completo la experiencia del cliente, incluso cuando no se da cuenta de por qué confía más. Si este audiolibro te ayudó a ver las ventas desde un lugar más profundo, continúa con el siguiente video del canal. No es un cambio de tema, es una profundización natural de esta misma forma de entender el juego mental de vender. Recuerda esto, el problema nunca es el producto, es la mente.